gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Daniel y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que cubra nariz y boca, así como guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que mente sana, en cuerpo sano. Soy la profesora Corina Estefanía Flores González y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre campañas en seguimiento. Con esto nos referimos a generar planes de seguimiento a campañas. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. En esta sesión el aprendizaje esperado es: diseña una campaña escolar para proponer soluciones a un problema de la escuela y específicamente nos centraremos en el propósito de generar planes de seguimiento a campañas. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno, lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que vayan surgiendo al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Profesora, qué bueno que hoy vamos a trabajar el tema de campañas. No quiero presumir, pero es que en esa área tengo mucha experiencia. ¿Y eso? Cuéntanos. Pues fíjese que cuando estaba en la secundaria, los padres de familia consiguieron una donación grandísima para la biblioteca escolar. Pero al principio nadie iba y por eso hicimos la campaña. No sabe, profesora. Carteles, anuncios, salón por salón, intervenciones a la hora del recreo, concursos, rifas, hicimos de todo. Suena muy bien. ¿Y funcionó? ¡Claro! Muy bien. ¿Y qué resultados obtuvieron al momento de evaluar? ¿Pudieron ver si realmente las y los alumnos visitaron más la biblioteca? ¿Midieron de alguna manera la eficacia de su campaña? Pues no sabía en ese entonces que debíamos medir el alcance de la campaña escolar. Simplemente supusimos que había funcionado porque después de un tiempo empezaron a entrar más alumnas y alumnos en ella. No quiero hacerte sentir mal, pero ¿qué tal que las y los profesores empezaron a pedirles leer ciertos textos o investigar cierta información en los libros? Cierto, no lo había pensado, pero eso es muy difícil, ¿no, maestra? Yo siento que las campañas son como un volado. Puede que tengan éxito o puede que no, pero ¿no se puede medir? Claro que se pueden medir. Realizar las campañas está muy bien, pero al momento de planearlas es importante considerar cómo se va a evaluar su eficacia y cómo se les va a dar seguimiento. Antes de continuar, recordemos qué son las campañas escolares. Recordemos que las campañas escolares pueden realizarse por varios organismos, pero en este caso hablaremos de las creadas por las y los alumnos para tratar asuntos de índole escolar que afectan o inciden en el alumnado, generar conciencia, influir en la conducta o atención ante ciertas situaciones. Utiliza carteles, folletos, historietas o materiales audiovisuales para lograr su fin. Qué bueno que vamos a hablar sobre ese tema, profesora, porque creo que nos puede ser útil a varios. ¿Qué le parece si vemos un video donde unas alumnas presentan sus dudas sobre el tema? En la escuela hicimos una campaña escolar para cuidar las áreas verdes y la tenemos proyectada para 2 semanas, pero ¿cómo podríamos saber si surtió o no efecto en la población estudiantil? En nuestra escuela preparamos una campaña para toda la escuela que habla de los buenos hábitos alimenticios para alumnas y alumnos, pero queremos saber si hemos tenido éxito y queríamos saber cómo podemos medir su efectividad, con encuestas, cuestionarios o de qué otra manera. Los cuestionamientos son muy pertinentes y claro que daremos respuesta a ellos. Como ya lo mencionamos antes, para poder realizar el seguimiento de una campaña, lo primero que debemos establecer es el objetivo, es decir, qué se pretende realizar en esa campaña y a qué público va dirigida para ser coherente con el seguimiento de población elegida. Entonces, profesora, el segmento de la población es a quien se dirige y por lo tanto es en esa sección en donde se debe realizar el seguimiento. Correcto, pero para poder saber el impacto que tuvo, es necesario identificar el alcance,
el cual se medirá de acuerdo con el número de personas que podrán ver la campaña y el medio de difusión que se usará. Después, podemos elaborar encuestas o entrevistas que nos muestren si los resultados obtenidos fueron los que esperábamos o bien si es necesario corregir o mejorar la estrategia para el impacto de la campaña. Para responder a las alumnas de inicio, podemos decir que se puede realizar una encuesta de seguimiento o de varias rondas o encuesta de múltiples fases, pues son instrumentos que se pueden utilizar para saber si el mensaje de la campaña ha sido claro o si se requieren modificaciones para llegar al fin que persigue. En este tipo de encuestas, los participantes son entrevistados una o más veces para obtener información sobre eventos vitales del mensaje e impacto de la campaña. Gracias a que se elaboran varias encuestas a lo largo del tiempo, se cuentan con más datos sobre los cambios percibidos y los resultados de la campaña, y esto nos ayuda al seguimiento. Más adelante analizaremos de manera más detallada cómo recuperar la información que nos proporcionan las encuestas. Por lo pronto, hablaremos de la entrevista. Sí, profesora. A mí me da curiosidad eso de la entrevista. Querría saber cómo se hacen en este contexto. ¿Qué les parece si vemos el siguiente material que nos compartió la maestra Esther Garduño Siliciano para saber más acerca de qué aspectos debemos tomar en cuenta para una entrevista? Algunas de las alumnas propusieron realizar una campaña a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, pero para toda la campaña van a necesitar obtener información de personas cuya opinión es importante. Entonces, deben hacer entrevistas. En este caso, quieren entrevistar a personas de la comunidad de las que pueden aprender algo o que la campaña misma también sirva para darle voz a esa opinión o comentario del entrevistado. Vamos por partes. Una entrevista sirve para obtener información específica de experiencias, opiniones, consideraciones, quejas, etc. Y debe ser útil para los objetivos y propósitos de la misma campaña. La propia entrevista tiene su propósito. Pensemos que la entrevista es un diálogo entre dos personas. Una posee información que es necesaria para otra. Para realizar adecuadamente debemos seguir ciertos pasos para que nuestra entrevista no se haga así tanteando cosas. No es necesario. Si organizamos las cosas, nos va a salir perfecto. Se debe determinar el propósito u objetivo de la entrevista. Ya lo había comentado. ¿Qué es lo que quieres saber de esa persona? ¿Cuál es la información que nos va a ayudar en la campaña? Ahora, se elige a una persona para entrevistarla, ¿sí? La persona que se elige debe saber del tema. Ah, ya veo. Una entrevista con estas características serviría para conocer la opinión de la comunidad escolar sobre nuestra campaña y se puede complementar con el uso de una encuesta. Profesora, para tener un ejemplo de lo que acabamos de ver, podríamos retomar mi experiencia con la campaña escolar del uso de la biblioteca para que nos oriente a mí y a las alumnas y alumnos sobre cómo realizar el seguimiento de una campaña. Claro que sí. Comencemos con el uso de la encuesta y luego vamos con la entrevista. Tomando como ejemplo tu campaña de la secundaria, ¿cómo realizarías una encuesta para saber si funcionó? Pues, profesora, pienso que la encuesta podría incluir como opciones de respuestas sí, no, a preguntas como 1. ¿Sabías que los padres de familia consiguieron una donación para la biblioteca escolar? 2. ¿Has visto recientemente algún cartel o anuncio que promueve el uso de la biblioteca escolar? 3. ¿El personal de la biblioteca promueve materiales nuevos de lectura? 4. ¿Tus maestros te han solicitado que acudas a la biblioteca para consultar los nuevos materiales de apoyo adquiridos? Como observaron, la encuesta debe llevar un título, el propósito, es decir, cuál es su finalidad, los datos de quien contesta y las instrucciones. También
Debo señalar que esta encuesta es de preguntas cerradas, es decir, cuando se responde sí o no. Por el contrario, las preguntas abiertas permiten todo tipo de respuestas, aunque ninguna es incorrecta. Lo cierto es que las cerradas permiten más control y las abiertas más variación en las interpretaciones. Pienso que esta encuesta tendría que haberse realizado a toda la comunidad escolar, maestra, pues todos eran usuarios potenciales de la biblioteca y se les tendría que haber preguntado antes, durante o al final de la campaña. Muy bien, ahora pensemos en cómo haríamos la entrevista. Puesto que es un proceso más tardado, tendríamos que seleccionar a un grupo de alumnas y alumnos que respondan una serie de preguntas. Veamos cómo. Observen el formato y las preguntas. Como observan, aquí se pregunta el nombre de quién será el entrevistado y el grado escolar al que pertenece, y luego se redactan las preguntas, dejando espacio suficiente para que quien responda se sienta en la libertad de dar respuestas extensas. Número 1. ¿Con qué frecuencia utilizas la biblioteca escolar? 2. ¿Estabas enterado sobre la reciente donación de libros que consiguieron los padres de familia para nuestra biblioteca? 3. ¿Qué opinas sobre esta donación? 4. ¿En qué lugares de la escuela has visto alguna campaña de difusión sobre el uso de la biblioteca escolar? Profesora, ya entendí la diferencia. Una entrevista consta de preguntas abiertas y puede aplicarse a un número reducido de personas que responde todo lo que desea y expresa su opinión sobre un tema. Por otro lado, la encuesta se aplica a más personas. Contiene sobre todo preguntas cerradas y quienes responden tienen que elegir entre una cantidad limitada de respuestas. Exactamente. Veamos la siguiente imagen de las características de ambas. La encuesta consta de una serie de preguntas de opción múltiple en las que se pretende obtener respuestas, en general, dirigidas y específicas. Y sus características básicas son que es más efectiva para obtener datos y números. En general, son cerradas. En cambio, la entrevista es una conversación entre el entrevistador y el entrevistado, que se realiza para saber más sobre un tema específico. Y sus características básicas son que profundiza en una temática. Sus preguntas pueden ser abiertas o cerradas. Ahora me queda más clara la diferencia entre entrevista y encuesta, profesora. Además de que entiendo que deben aplicarse en distintas situaciones. Exacto, pero ambas nos pueden dar información de los alcances e impacto de nuestra campaña. Hay que señalar que las preguntas deben ser pertinentes y responder en lo general y lo particular qué tan efectiva fue la campaña. ¿A ti se te ocurren otras preguntas? Claro. Por ejemplo, ¿les cambiarías o agregarías algo a los carteles o trípticos e infografías de la campaña para visitar la biblioteca? ¿Por qué? ¿Los carteles de la campaña te han inspirado o creado curiosidad para ir a la biblioteca? ¿Te parece efectivo el mensaje de la campaña? Puedes decirnos si sí o no y explicarlo. Me parece bien, porque lo que queremos saber es la efectividad de la campaña y todavía encontraremos más beneficios de estos recursos porque nos permitirán realizar análisis cualitativos y cuantitativos. Oh, ¿y eso qué quiere decir, maestra? El análisis cuantitativo nos ayuda a recopilar datos y proporciona cifras o cantidades que podemos medir, mientras que el cualitativo ayuda a comprender las respuestas obtenidas de nuestros encuestados o entrevistados. Veamos. Con el enfoque cuantitativo podemos graficar los resultados, mientras que el enfoque cualitativo nos permite interpretar información obtenida a través de recursos como la entrevista, analizar las respuestas de los entrevistados. Podemos encontrar elementos comunes que nos ayuden a formar un panorama de sus puntos de vista. Los enfoques cuantitativos y cualitativos nos darán resultados que ayudarán a saber: 1. El impacto del mensaje en nuestra campaña. 2. La opinión que se tiene sobre nuestro material de difusión. 3. Mejorar las estrategias de contenido, creación y difusión de nuestra campaña.
Profesora, con todo lo que me ha explicado, puedo ver que el seguimiento a las campañas se debe hacer de manera muy organizada. Claro, a esto le llamamos pensamiento estratégico. Cuando realizamos un proyecto como la campaña escolar, no podemos hacerlo de manera desordenada, sino que debemos trabajar con orden para asegurar que nuestros esfuerzos y los recursos que utilizamos rindan la mayor cantidad de frutos posibles. Qué importante es tener una estrategia y que todo el equipo la conozca. Esto ayuda a trabajar enfocados en un objetivo común y a que cada decisión se tome pensando en ese objetivo final. Es más fácil cumplir bien, a tiempo y evitando desilusiones, porque las cosas no salieron como queríamos. Recuerden que las campañas no dependen de una sola persona, sino de un equipo de trabajo que deberá colaborar de manera conjunta. Justamente, el trabajo en equipo es una parte fundamental de la campaña. Para que funcione mejor, es recomendable organizar una reunión y elaborar un cronograma de trabajo en donde se establezcan las tareas de seguimiento a realizar. Por ejemplo, 1. Difusión de la campaña. 2. Preparar una encuesta. 3. Seleccionar a un grupo de personas a las cuales podamos aplicar las encuestas y entrevistas. 4. Analizar y graficar los resultados de las encuestas y entrevistas. 5. Mejorar las estrategias de difusión a partir de los resultados obtenidos. Como pueden ver, un cronograma es indispensable porque sabemos qué actividades se realizarán y en qué tiempos estimados deben llevarse a cabo. También es importante establecer quiénes serán los responsables de cada una de las acciones. Uy, profesora, de esto ni soñar en mi campaña de la biblioteca. Nos enfocamos nada más en comprar las cartulinas y organizar la difusión en los salones, pero nada de evaluación, ni cronogramas, ni nada. Y eso que todavía no te he hablado de FODA. ¿Eso lo acaba de inventar, profesora? No, es una herramienta de evaluación muy conocida. FODA significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y nos ayuda a analizar situaciones internas y externas de una situación que deseamos mejorar. ¿Y eso cómo hubiera podido aplicarse a mi campaña de la biblioteca, maestra? Pues les hubiera permitido realizar 2 tipos de análisis. Uno interno, para ponderar las fortalezas y debilidades de su campaña. Y uno externo, que permitiera valorar las oportunidades y amenazas que debía enfrentar su campaña. Y en este tipo de análisis podemos vaciar la información que hayamos obtenido con las entrevistas y las encuestas. Claro, porque las opiniones y puntos de vista del público que te responda se suman al de los miembros del equipo, lo cual permitirá dibujar un panorama más amplio de aquello con lo que se están enfrentando. A ver, hagamos el ejemplo del FODA de tu campaña. 1. La fortaleza de la campaña es que informamos sobre la importante donación de la biblioteca escolar a la par que incentivamos a las alumnas y alumnos a que acudan a ella y la utilicen. 2. A partir de analizar los resultados obtenidos de las encuestas o entrevistas aplicadas, podemos mejorar en el diseño de carteles y anuncios, buscar el apoyo de otros miembros de la comunidad escolar, organizar eventos de difusión, entre otros. 3. En las debilidades podemos considerar que en un principio no tomamos en cuenta ninguna acción de seguimiento y por lo tanto no pudimos dimensionar el impacto de nuestra campaña. 4. Por último, considerar que existen amenazas que quizá no podamos controlar. Por ejemplo, que los profesores y el personal de la biblioteca muestren poco o nulo apoyo a nuestra campaña. Alumnas y alumnos, consideren qué aspectos se podrían mejorar de la campaña a partir del análisis FODA. Recuerden tomar notas de todo lo que suceda durante el proceso de conceptualización y desarrollo de la campaña, ya sea con un listado de ideas como hemos hecho en esta sesión o a través de preguntas. Se me ocurren algunas preguntas. 1. ¿La campaña promueve un beneficio para la comunidad escolar? 2. ¿Cómo puedo aprovechar los recursos tecnológicos para difundir la campaña? 3. ¿Qué fallos tuvo la campaña? 4. ¿Existen los recursos suficientes para difundir la campaña? Son buenas sugerencias. Recuerden que pueden plantearse las preguntas que necesiten para analizar los factores positivos y negativos. Tengan en cuenta
que FODA es una herramienta útil para conocer la situación real de una campaña y planear una estrategia a futuro que ayude a mejorarla. Profesora, ya que trabajamos con todos estos contenidos, las y los invito a que veamos la campaña de convivencia escolar Juntos Aprendemos, que realizaron algunos alumnos con el objetivo de concientizar a los padres de familia, estudiantes y maestros de realizar un trabajo colaborativo a favor de su proceso de enseñanza. Paren. Mira, así. Sigue. Sigue. Para una buena convivencia escolar nadie puede faltar porque juntos aprendemos mejor. En mi escuela hay un plan en marcha y participo. Alumno, docente y padre de familia. Ahora tienen un reto. A partir de este ejemplo que observaron, piensen cómo difundirían esta campaña escolar y cómo le darían un seguimiento adecuado. Utilicen los recursos que hemos explicado en esta sesión para crear su propia estrategia de trabajo. Pueden usar las acciones de su cronograma de trabajo, las preguntas que podrían aplicar en una entrevista o encuesta para saber el impacto de esta campaña, las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la campaña. También pueden aplicar el pensamiento estratégico a alguna campaña escolar en la que hayan colaborado y piensen de qué manera podrían realizar un seguimiento para medir los alcances de su trabajo y cómo mejorar los resultados. Estamos por finalizar nuestra sesión en la que nuestro aprendizaje esperado fue: diseña una campaña escolar para proponer soluciones a un problema de la escuela. Y el propósito fue generar planes de seguimiento a campañas. No olviden revisar su libro de texto. A partir del aprendizaje esperado y el propósito, pueden también buscar información para reforzar en Internet. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre campañas en seguimiento. ¿Hemos aprendido algo nuevo juntos? ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.